Hermanos, hoy es el día del Señor, pero es también un día en el cual es importante para nosotros como nación. Celebramos 203 años de la independencia del Perú, una gesta que valió la vida de muchos hombres que sin otra visión más clara que el de tener la libertad de tanta maldad y opresión. Pero sabemos que aún la opresión y la maldad continúan, porque el corazón del hombre aún no ha cambiado. Nosotros le damos la gloria a Dios de saber que ahora somos parte de una nación santa, amén, iglesia, la cual Él ha adquirido para anunciar sus virtudes, y Dios nos da cualidades que no vamos a poder muchas veces encontrar en nuestras autoridades, en nuestros gobernantes, sobre los reyes y principados de esta tierra. Por eso nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, principados y huestes de maldad. Es decir, nuestra lucha la tenemos que librar en oración. Amén, iglesia. El pueblo de Dios se tiene que levantar en oración a favor de nuestras naciones. Eso es lo que nos toca hacer como iglesia. Y hoy día quiero citar la sexta estrofa del himno nacional del Perú. Y comienza de esta manera, dice: en su cima los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor que a los siglos anuncie el esfuerzo que ser libres por siempre nos dio. Dios nos puso en esta tierra ¿para qué? Para gozar de libertad. Dios le dio al hombre ¿qué cosa? Libre albedrío, que se enseñoree sobre toda la creación. Pero a causa de la dureza del corazón del hombre, unos esclavizaban a otros, oprimían a otros a costa solamente del beneficio personal. Pero en el principio fue esto, que nos dio por siempre. Y dice más adelante: a su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol. Miren la parte fundamental de esta estrofa: renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob. ¿Cuántos decimos amén? Esa quizás es una de las estrofas más hermosas que podemos hallar cuando hace mención a ese Dios todopoderoso al cual debemos servir y rendirnos, y nos debemos a Él. Tenemos deberes que cumplir como hijos de Dios. Y nuestro mayor deber es la obediencia a Dios, y esa es la obediencia a su palabra. Recuerden que en la obediencia hay bendición. La bendición no viene por mérito o acciones propias, personales, egoístas, sino que viene como consecuencia de nuestras acciones dirigidas bajo la soberana voluntad de Dios. Hagamos lo que hagamos, hermanos. Podemos tener muchas cosas, pero sin la bendición de Dios no podemos gozarla plenamente. Porque la bendición de Dios es la que trae paz, es la que trae gozo. Y eso es lo que Dios quiere para las naciones, para todas las naciones de la tierra. Y cuando Dios nos pone a nosotros como hijos suyos, sea en la nación en la cual pertenezcamos aquí en la tierra, la nación terrenal me refiero, porque recuerde que nuestra ciudadanía es celestial. Así que díganle al lado que tiene, a la persona que tiene a su lado, si es de Perú o si es de Venezuela: hermanos, somos compatriotas. ¿Amén? Porque tenemos como hijos de Dios una misma misión, porque nos puso como profetas, y el profeta es el que anuncia la palabra de Dios. Amén. Un profeta es el que declara la palabra de Dios, es el que cree en la palabra de Dios, cree en sus promesas y sabe que sus promesas, aunque tardaren, se cumplirán. Porque así le habló Jeremías cuando le dijo: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Así que aquí no importa lo que declara un gobernante, él no puede hacer más de lo que Dios mismo ha permitido que haga. Amén, iglesia. Y todo tiene su tiempo. Y todo se acaba. Pero lo que no se va a acabar es su palabra.
Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Amén, iglesia. ¿Cuántos decimos amén? Tenemos que tener la seguridad de eso. Para no estar esperanzados en la actitud o el compromiso que los hombres puedan tener, sino que nuestra esperanza está en Dios. Y tenemos que saber esperar en Dios y confiar en Dios, hermanos. Porque donde estemos, en el lugar que estemos, Dios ha prometido bendecirnos. Y no solamente bendecirnos, sino ser de bendición en donde estemos. Eso es lo que tenemos que buscar. Que nuestra vida sea de bendición. Los cambios ocurrirán en el tiempo de Dios. Y así es como lo va a hacer Dios en su plena voluntad. Dice, y hablando, porque acabamos de mencionar de un patriarca, de un personaje de la Biblia muy importante. ¿De quién hablábamos? Del Dios de Jacob. Yo hoy quiero hablar acerca de Jacob, de lo que hizo Jacob, de lo que fue predestinado a hacer, su nacimiento, lo que ocurrió en el vientre de su madre. Hermano, fue todo un caso, toda una experiencia la que pasó con Jacob. Y quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 32, verso 36, cuando dice la Escritura: era un momento crucial en su vida, se tenía que enfrentar a los temores que lo habían abordado durante tantos años, producto del engaño y de la mentira, como en otro tiempo estuvimos nosotros. Muchos de nosotros estuvimos viviendo una vida de engaño y de mentira. Amén, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Nadie me quiere decir amén. Muchos de nosotros estuvimos viviendo engañados y mintiéndonos, pensando que lo que hacíamos era lo correcto. Y como consecuencia de ello, porque Dios tenía un plan para Jacob, así como lo tuvo contigo y conmigo. Dios tiene un plan para ti y Dios tiene un plan para mí. Y por más que yo me quiera engañar y me quiera mentir a mí mismo, todo esto se va a acabar. Un día voy a tener que enfrentar a Dios y voy a tener que luchar con Dios. Y eso fue lo que hizo Jacob. Jacob tuvo que enfrentar sus temores, de volver al lado de su hermano Esaú, al cual en otro tiempo había engañado, pero no lo engañó solo, lo engañó con la ayuda de su madre. ¡Wow! Es difícil es cuando te confabulas con la propia familia para hacer lo malo. Miren, es tremendo. Pero en el capítulo 32, verso 26, Jacob tuvo una lucha. Dice que luchaba con un varón. Y dijo, este varón dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. ¿Cuántos somos capaces de enfrentar a Dios y decirle: Señor, yo no quiero irme ya a ningún otro lado, ya no quiero hacer lo que yo quiero, yo lo que quiero es tu bendición? Y el buscar la bendición de Dios, ¿sabes qué es? Es meterte en sus propósitos, es hacer que su palabra se cumpla en tu vida y ya dejar de hacer lo que se te da la gana. Y Jacob tuvo que enfrentar. Y Jacob era uno de los mellizos que fueron gestados en el seno de Rebeca, la esposa de Isaac. Y Rebeca, cuando estuvo gestando a los mellizos, a Esaú y a Jacob, dice que sentía un movimiento tremendo en su vientre. Dice: ¿qué es lo que ocurre? No sabía ella lo que estaba aconteciendo dentro de ella. ¿Cómo es posible si estoy llevando estos hijos? Y ella le preguntó a Dios: Dios mío, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué es lo que ocurre? Y dice en Génesis 25, versos 22 y 23, es tremendo. Ella llevaba dentro de su vientre dos muchachos que luchaban. O sea, nunca le pregunté a mi suegra qué pasaba en su vientre cuando gestaba a mi esposa y a su gemela Janet. Nunca le he preguntado, pero mire, tremendo lo que le pasó a Rebeca. Génesis 25, de 22 a 23 dice: y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: dos naciones
hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. En pocas palabras, Dios le estaba revelando a Rebeca el propósito y el plan que tenía para cada uno de sus hijos. Amén, iglesia. Dios le estaba diciendo: hey, vas a tener dos. Pero el mayor, ¿qué cosa dice? Servirá al menor. Entonces Rebeca, con esta revelación de parte de Dios, a cual él había consultado, porque no sabía lo que estaba aconteciendo. ¿Cuántas veces nos vienen situaciones en las cuales no sabemos por qué nos acontece y no sabemos qué hacer y le consultamos a Dios? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué me está ocurriendo esto? ¿Le pasa o no le pasa? Mire, pasa, sí, ¿por qué me salió esto? Es que no seguiste el manual de las instrucciones, lo que hiciste armar a tu manera. ¿Cuán importante es el manual? Y nosotros tenemos un manual en la Biblia. ¿Me iglesia? Y ya Dios le había revelado a Rebeca: el mayor de tus hijos servirá al menor. Ella estaba esperando el momento del alumbramiento, no solamente para ver la cara, ver a quién se parecía, si a su papá o a su mamá, sino sobre todo para saber quién era el mayor y quién era el menor. Y cuando concibió, supo ella que Esaú iba a servir a Jacob. Pero ese era el plan de Dios. Dios ya lo había predestinado desde antes que los niños nacieran. Pero ¿qué fue lo que hizo Rebeca? Trató de hacer de Dios, trató de ayudar a Dios. La pregunta es: para que el plan de Dios se cumpla, ¿necesitará nuestra ayuda? No. Dios no necesita nuestra ayuda. ¿Dios necesita que tú hagas algo para ser sano de una enfermedad? No. Por una palabra de su boca serás sano. Pero Rebeca trató de ayudar a Dios. ¿Y qué hizo? A través del engaño. Isaac ya ha entrado en años y no pudiendo reconocer a sus hijos, se confabuló con Jacob para engañarlo y recibir a él la bendición que le correspondía. ¿A quién? Al primogénito, al primero. Y como consecuencia de esto, vino este tiempo de exilio de Jacob y todo lo que tuvo que padecer por el temor, porque sabía que había hecho lo malo, porque Jacob significa engañador. Por eso es que Dios le quiso cambiar el nombre. Por eso Rebeca, al saber que Jacob era el menor, ¿qué trató de hacer? Cuando tú sabes que este es el hijo predestinado, trató de consentir más a Jacob y lo tuvo más al lado de ella, en la falda, al punto que Jacob dice que era un experto en los guisos, ¿no? Y preparó unos guisos exquisitos como los que prepara Carlitos, creo, ¿no? Ya me han contado, Carlitos, un día voy a ir a comer a tu casa. Entonces, él desde muy joven preparaba unos guisos, mientras Esaú era el cazador, era el hombre fuerte. Pero Dios tenía planeado ya quién era el cual él había predestinado. Y dice en el libro de Génesis, capítulo 27, versos 28 y 29, Jacob, estando ya ciego, casi ciego, lo bendice y le dice: Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. La voluntad de Dios siempre prevalecerá. Ven, iglesia, si Dios ha prometido bendecirte, Él lo hará.
Tu bendición no depende de los hombres, escúchalo bien. Tu bendición no depende de los hombres, tu bendición depende de Dios. Y lamentablemente eso ocasionó este conflicto entre hermanos. Porque si Dios ya lo había destinado, ¿ustedes qué creen? ¿Que Isaac iba a bendecir a Esaú? Ya había escogido a Jacob, y así como le habló a Rebeca, también le iba a hablar a Isaac, y le iba a revelar. Entonces, como Jacob usó el engaño, esto le impidió tal vez gozar desde ese mismo momento de esa bendición recibida por Isaac, porque recordemos que así como él engañó, él también fue engañado. Ahora, esto nos enseña de que muchas veces nosotros vamos a tomar decisiones y podemos tomar decisiones apresuradas y podemos tomar decisiones que quizás nosotros pensamos que están bien y luego nos comentan o nos informan: pastor, he tomado esta decisión. Bueno, si ya la tomaste, ya no puedo darte un consejo. Ahora, ¿te bendigo o no te bendigo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Bendecimos o no bendecimos? Ay, sí, dice, qué bonito, ¿no? Hacer lo que quieres y yo te bendigo. Sí, dicen, sí. No, la decisión la toma usted. Y nosotros, tal vez en nuestro corazón, podemos sentir que eso no proviene de Dios. Pero así no lo bendigamos, si está dentro del plan de Dios, Dios lo va a bendecir. Asegúrese usted que esa sea la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que asegurar, de seguir el plan de Dios. Y en la Biblia hubieron hombres también que trataron de hacer las cosas a su manera para tratar de ayudar a Dios. Y un ejemplo de ello fue David. David quiso traer el arca de la casa de Abinadab y trasladarla hacia la casa de Obed-Edom. Pero ¿quién podía tocar el arca? ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es lo que decía la palabra? ¿Cómo Dios había mandado que se hagan las cosas? El arca solamente podía ser tocada por el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote es lo que representa ahora a Cristo mismo, el que intercede a favor nuestro. Solamente Él podía tocar el arca. Y eso lo podía hacer únicamente después de someterse a un complejo ritual de expiación de pecados. En pocas palabras, presentarse santo delante de Dios. Esa era la forma en la cual el arca podía ser trasladada. No había otra forma. Pero David quiso hacerlo a su manera. Dígale a su hermano, mejor es que sea la manera de Dios y no la tuya. Porque cuando lo hacemos a nuestra manera, va a traer consecuencias y tal vez no van a ser las más agradables. En 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 6 al 7, dice la Escritura: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, soldado de David, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. ¿Qué trató de hacer Usa? Impedir que el arca se cayera. ¿Dios necesitaba que él impida que el arca se caiga? No, no lo necesitaba. Pero él reaccionó de manera humana. Y dice la Escritura: y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y estuve reflexionando y pensando en esto. Dije, Dios mío, pero quien tomó la decisión, ¿quién fue de trasladar el arca? Fue David. Pero ¿quién sufrió las consecuencias de tal temeridad? Fue Usa. A veces las consecuencias de las decisiones y acciones que tomamos, tal vez no solamente las acarreamos nosotros, sino las terminan acarreando los que están alrededor nuestro. Tal vez tú piensas, no, yo hice lo correcto, pero las consecuencias de tus acciones las tienen que pagar otros. Y eso, hermanos, tiene que llevarnos a meditar en cada decisión que tomemos.
sobre todo pensando en nuestras generaciones, en nuestra descendencia. La promesa de Dios de bendecir a las naciones acarreó sobre Abraham, y Abraham, por su fe, por su fidelidad, por haberse sometido a Dios plenamente y cumplir todo lo que Dios le pidió, trajo bendición no solamente para él, sino a través de él bendecir a todas las familias de la tierra. Las bendiciones de las cuales hoy recibimos, también las recibimos a través de la promesa que Dios hizo a Abraham, su siervo. ¿Cuántos creemos que si nosotros hacemos lo correcto y nos ponemos dentro de los planes de Dios, las promesas que Dios ha prometido para nosotros vendrán también sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos? Así va a ser, porque Dios es fiel, porque Dios cumple lo que promete. Y la temeridad de Usa y el querer hacer las cosas a la manera como él quiso, el rey David, provocó la muerte de Usa. Hubo un matrimonio, una pareja, que trataron de engañar al Espíritu Santo. Pero Dios nos revela, como le digo, a sus hijos, a sus siervos. Y Dios le reveló a Pedro lo que estaban haciendo ellos, lo que estaba haciendo Ananías y Zafira. Trataron de engañar al Espíritu. Pero Dios mismo le reveló, el Espíritu mismo le reveló a Pedro qué era lo que estaba aconteciendo, qué era lo que ocurría en sus corazones. Hechos capítulo 5, verso del 1 al 5. Dice la Escritura: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Ellos trataron de aparentar que, miren, nosotros somos comprometidos, nosotros así como hemos vendido todo esto, lo traemos delante de ustedes. Trataron de engañar, trataron de aparentar, pero en su corazón ya se había albergado la avaricia, la codicia, y no darle a Dios lo que tal vez ellos debieron hacer y que era lo correcto. Y trajeron una parte y lo pusieron a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y hubo un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Qué tremendo, qué dura cosa es caer en la ira de Dios. Nosotros tenemos que entender que no podemos engañar a Dios. Todo lo que hagamos, nada de eso oculta a Dios. Dios lo sabe todo. En su omnisciencia Él conoce nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. En su omnipotencia Él es capaz de cambiar cualquier situación. Y en su omnipresencia sabemos que a todo lugar donde vayamos Él ha prometido estar con nosotros. De tal manera que nosotros tenemos que procurar con diligencia actuar siempre en obediencia al Padre, para que el Padre esté siempre al cuidado de sus hijos amados, que somos nosotros. Pero aquel que procure o trate de engañar a Dios se engaña a sí mismo, porque Dios no puede ser burlado. A Dios nadie le va a engañar jamás. Las acciones que tomemos, hermanos, tenemos que ser consecuentes con ellas y asumir la responsabilidad. Y si tenemos que ponernos a cuentas con Dios, hoy mismo, en este mismo momento, hagámoslo. Si tenemos que gastar toda la noche como Jacob, hágalo, yo lo animo. Cuando vino la promesa de que vendría nuestro hijo con mi esposa, y de repente un día paso por la puerta de emergencia y veo, me dice: César, tu esposa la anterior de emergencia, ¿qué pasó? Ha tenido una amenaza de aborto. Y lo primero que cuando ingreso veo, porque ella estaba de servicio, su pantalón blanco, todo manchado de sangre. Hermano, movimiento, se me bajó la presión, me sentí mal, sentía que estaba en el aire, me hablaba
como que no entendían. Señor, pero tú me has prometido un hijo y ahora me lo quitas. Porque en las pruebas nos albergan dudas, temores. Señor, llegué a hospitalizarla, me tuvieron que poner medicamentos porque mi esposa dijo, atiendan a mi esposo porque está más mal que yo. Le dije, amor, ¿cómo te sientes? Mi esposa me dice, estoy tranquila, voy a casa. Fui a casa y no podía dormir sabiendo que mi esposa estaba delicada en el hospital. Esa noche pude comprobar lo que es luchar con Dios. Empecé una de esas peleas interminables. Y así como Jacob dije, no te voy a soltar si no me bendices. ¿Sabes qué? La fe nos lleva a hacer cosas que tal vez en otro momento no éramos capaces de hacer. La fe nos lleva a depositar toda nuestra confianza en Él. La fe no nos hace creer lo que digan los hombres ni los diagnósticos que nos hayan podido dar. Porque aunque hasta una doctora le dijo a mi esposa, tu cuerpo lo está rechazando, ya déjalo ir. Y ella le respondió, cancelo sus palabras en el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús hay poder. Y hermano, cuando luchamos con Dios, cuando nos aferramos de Él, cuando tomamos nuestra bendición, Dios cumplirá lo que ha prometido para su pueblo. Amén. Hoy no solo gozo de uno, gozo de tres hermosas y grandes promesas que Dios me ha dado. Por eso, cuando Dios bendice a las familias de la tierra, comienza en el Génesis capítulo 12, verso 1 y 2, cuando le habla a Abraham y le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿A qué está apelando Dios ahorita en Abraham? A su obediencia. Dígale a que está a su lado, Dios está apelando a tu obediencia. Porque hasta ahora no ven los frutos, los resultados. Dios está apelando a que seas obediente. Y no fue fácil, porque siguieron las amenazas, siguieron 8 meses casi en cama, 8 meses. Pero confiamos en que Dios mira nuestra fe a través de la obediencia. Y Dios le habló a Abraham y le dijo, vete de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y entonces, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios quiere que tú seas bendición. Recuerda esto siempre. Él ha prometido engrandecer, Él ha prometido prosperar, pero Dios quiere que tú seas de bendición. Ese es el propósito. El propósito no solamente es que seas bendecido. El propósito no es que seas conocido. El propósito es que tu vida sea un canal de bendición de Dios para otros. Ese es el propósito. Así que si estamos pensando en que solamente Señor, bendíceme, bendíceme, no, te estás equivocando, estás pidiendo mal. Señor, bendíceme, prospérame, porque tú has prometido abrir la ventana de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente te va a alcanzar a ti, sino a los que están alrededor tuyo. Así como el pecado o la desobediencia trae consecuencias, la decisión de David provocó la muerte de Usa, las bendiciones en obediencia a Dios van a caer también a los que están alrededor nuestro.
Amén. Y Jacob tuvo que tomar esa decisión de volver. Volvamos a Génesis 32, 27 al 30. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Génesis 32, verso 27. ¿Cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. ¿Qué significa Jacob? Engañado. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Qué tremendo. Ya no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Pero Jacob engañó, mintió, producto de la complicidad con Rebeca. Ay, por eso esa canción: ay, Rebeca, yo muero por ti. No digan eso. Rebeca trató de ayudar a Dios. Y puede haber mujeres que tratan de ayudar a Dios para cambiar a sus maridos. Hey, Dios no necesita su ayuda. Dios le puso a usted como ayuda idónea. No se confundan. Usted es ayuda idónea, no es ayuda de Dios. Ayude a su marido a acercarse a Dios. Amén. Eso sí. Usted no lo va a cambiar, usted no lo va a transformar. Dios lo va a hacer. Amén. Y esa es la promesa de Dios. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? ¿Acaso no sabes quién soy? Y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Qué fue librado en ese momento? Su alma. ¿Y en el alma qué están? Las emociones. ¿En el alma qué está? El corazón. ¿Y qué nos dice la escritura del corazón? Que no hay nada más engañoso que el corazón y perverso. De otra manera, que Dios no quiere que tú te dejes guiar solamente por tus emociones, o por lo que tú quieres, o por lo que tú esperas, sino que Dios está esperando que tu fe te lleve a una vida de obediencia a sus mandamientos, a sus estatutos, a lo que Él ha declarado ya para ti. Dios quiere prosperarnos, iglesia. Dios quiere bendecirte. Pero si hasta aún no están alcanzando las promesas, es porque aún hay algo que ordenar en nuestra vida, para que las bendiciones vengan y sobrecaigan, y sobre todo traigan paz a nosotros. Porque Dios es fiel. Y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento humano, cuando sabemos que estamos haciendo las cosas de manera correcta. Pero cuando estamos actuando conforme a nuestra propia voluntad, no vamos a tener paz. Y yo creo que aquí todos en la noche quieren estar en paz: me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solamente tú, Señor. Lucas capítulo 4, verso 18, dice la Escritura: porque, hermanos, el mensaje del Señor es contundente. Él quiere que vivamos libres de todo pensamiento, libres de toda atadura, libres de toda obra del maligno. No simplemente se trata de estar echando la culpa al diablo de todo, sino que usted entienda que el Señor ya lo liberó. ¡Ay, el diablo! ¡Ay, el diablo! ¿Qué diablo? ¿Qué diablo ya? ¿No te puedes decir somos libres? Amén. Seámoslo siempre. Amén. Lucas 4:18 dice que el Señor, abriendo el rollo, leyó diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad
a los oprimidos. ¿Cuánto decimos amén? Es que viene a declarar libertad a los cautivos. Estuvimos cautivos durante tanto tiempo en nuestra vida, pero hoy somos libres en el nombre del Señor. Cautivos al pecado y a las consecuencias del pecado, a las maledicencias, a la concupiscencia, a esa tendencia a hacer lo malo. Pero hemos entendido que es mejor vencer el mal con el bien. Y eso se trata de renovar nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Nuestras naciones no dependen de los gobernantes de turno. Nuestras naciones dependen de Dios. Y si aún hay mal en nuestros gobernantes, es porque Dios aún lo permite. Porque del juicio de Dios nadie se va a liberar. Nadie se librará. Por tanto, mientras tengamos tiempo y aún fuera de tiempo, no nos cansemos de hacer el bien, hermanos. Hablemos lo bueno, lo correcto, lo justo, lo puro, todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, en esto debemos de pensar, y esto es lo que tenemos que hablar. Oremos por aquellos que están en el gobierno, que sean temerosos de Dios, porque de toda obra que haga el hombre dará cuenta a Dios. Por tanto, el Señor dijo, nuevamente lo leemos: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, de los que antes éramos cada uno de nosotros. Éramos cautivos, éramos ciegos, hoy somos libres y ahora vemos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Y estas son las promesas que tenemos que alcanzar cada uno de nosotros. Cuando leí este pasaje de que en el seno de Rebeca se gestaban dos naciones, yo decía, Señor, ¿serán Perú y Venezuela que están ahí? Y una será mayor que la otra, pero como naciones hermanas, y hoy sobre todo como hijos de Dios, hermanos, hagamos algo por nuestras naciones. Levantémonos en oración, que sea un tiempo de ayuno y oración, que el día de mañana no estemos esperando solamente qué es lo que acontece o las noticias, sino que el día de mañana yo convoco a toda la iglesia a un tiempo de ayuno y oración, para que haya temor reverente de Dios en nuestras naciones, y que la maldad y la corrupción sea desarraigada totalmente de nuestros pueblos, que podamos gozar de la libertad que Dios nos da, que haya equidad, igualdad. Creo que hubo una publicación del presidente Nayib Bukele que mencionó y dijo: cuando nadie roba, el dinero alcanza. Y esa es una gran verdad. Cuando hacemos lo justo, alcanza. Cuando somos buenos administradores de lo que Dios nos da, alcanza. Cuando nos ponemos en la mano de Dios, viene la bendición y la prosperidad. Así que yo los invito a todos nosotros, iglesia, nación santa, levantémonos como pueblo de Dios a favor de nuestras naciones. Que sea Dios haciendo su voluntad. Que ya dejemos nosotros de hacer juicio, condenación, que de nuestras palabras salgan palabras de bendición. Si nuestros gobernantes son malos, oremos para que haya temor en ellos. Porque hubo un gobernante que habló mal del pueblo de Dios, y ya saben cuál fue la consecuencia de lo dicho de su boca. ¿Hicimos algo nosotros? Dura cosa es caer en las manos de Dios viviendo. Así que nos toque orar por ellos. Ven, iglesia, yo los invito a ponerse de pie.